Integrales, método por partes. Muy bien. ¿De dónde viene el método por partes? Viene de una diferencial conocida, ¿no? Que es la derivada de un producto. Recordemos que la derivada de un producto de dos funciones u por b es igual al primero diferenciando por el segundo sin diferencial más el primero sin diferenciar por el segundo diferenciando. Es de aquí de donde se maneja la sustitución u y diferencial de b, ¿no? El método por partes maneja esta condición. Entonces, despejando, vamos a tener u diferencial de b es igual a diferencial de u por b menos b por diferencial de u. ¿Ya? Luego, integrando cada término, se obtiene la condición principal del método por partes, que es u por diferencial de b igual a u por b, esto integrando, ¿no es cierto? U por b menos la integral de b por diferencial de u. Entonces, acá la condición usual, ¿no? La condición usual, porque hay casos que son excepcionales, pero lo usual es que u, dentro del cambio de variable que se va a realizar, es que u sea una función que se reduzca al derivar. ¿De acuerdo? Es lo usual, ¿no? Y diferencial de b, una función, por lo usual es una función no reducible. ¿No? Como e a la x, ¿no es cierto? Entonces, o el seno o coseno, porque al final van a alternar entre seno y coseno. Entonces, por lo usual esa es la condición, pero hay casos excepcionales, ¿no? Donde u puede ser no siempre una función que se reduzca, sino puede ser una función que al derivar vaya creciendo, tal vez por ejemplo como del logaritmo neperiano de x, ¿no? Recordemos que su primera derivada va a ser 1 sobre x y así sucesivamente va a ir creciendo, no va a ir desapareciendo la función, ¿no? Entonces en ese caso es un caso excepcional, ¿no es cierto? Entonces existe varios casos excepcionales, pero por lo usual u es una función que se reduce al derivar y diferencial de b es la función no reducible, ¿no? Una que repita o que se alterna, ¿ya? ¿Cuándo se aplica el método por partes? Cuando no se pueda hacer la sustitución, ¿no? Entonces, por ejemplo, podamos tener el producto de dos funciones y no se puede hacer un cambio de variable y resolverlo por el método de sustitución. Para resolver la siguiente integral, previo a ello debemos analizar si esta función se puede resolver por el método de sustitución, es decir, realizar un cambio de variable y luego reducir la expresión, pero notemos que no va a poder ser porque tanto la función x como la función exponencial no vamos a poder tal vez despejar la x o algo, ¿no? Va a ser un cambio de variable e a la x y sabemos que e a la x, su derivada es e a la x y no voy a tener dónde reemplazar x, ¿no? O con qué reemplazar. Entonces, de entrada, esta integral ya no se puede resolver por el método de sustitución. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a analizar el concepto del método por partes. ¿Por qué? Porque cumple la primera condición, ¿no? Que es un producto de dos funciones, ¿no? Una función algebraica y una función exponencial.
Cumple la primera condición. Luego tengo que analizar qué tipo de funciones. Como les comentaba en un inicio, por lo usual, u es la función que se reduce al derivar y diferencial de b la que no se reduce. Entonces, acá, por ejemplo, analizamos x. Si yo voy derivando, digamos que fuera x al cubo, entonces su primera derivada va a ser 3x al cuadrado. Su siguiente derivada 6x, y entonces x se va a reducir. Es notorio que podemos hacer un cambio de variable u a la variable x. Y diferencial de b podemos llamar a todo este sector, porque recordemos que la integral de e a la x por tablas es e a la x, ¿no? Cumple la condición de no reducible, ¿no? Como les había señalado, esta condición es una condición general, pero hay casos particulares donde no se aplica como estoy señalando, ¿no? Vamos a verlo más adelante cuando algunos casos donde no siempre la función u es una función reducible, ¿ya? Pero en la mayor parte de los casos es esa la forma, ¿ya? Entonces tenemos, por lo tanto, cambio de variable. Realizando el cambio de variable vamos a tener lo siguiente, que u es igual a x. Entonces, la variable u se tiene que derivar, en nuestro caso diferenciar. Diferencial de u es igual, derivada de x es 1, por lo tanto aparece diferencial de x. Luego, como dice la segunda parte, diferencial de b es la parte de la función no reducible, que en este caso sería e a la x por diferencial de x. Y esta ecuación nosotros la integramos. Integrando vamos a tener lo siguiente, integral de diferencial de b, y como ya conocíamos, la integral de e a la x es e a la x. ¿Qué pasó con la constante de integración? No se pone. ¿Por qué? Porque la condición de la constante de integración, como dice su nombre, constante de integración, absorbe todas las constantes que puedan presentarse al momento de resolver esta integral. Por lo tanto, en este método no se pone después de integrar, sino se lo va a poner una vez finalizando la última integral, concluyendo la última integral. Ahí se va a añadir la constante de integración. Por lo tanto, tendríamos, bajo esa condición y aplicando el método por partes, tenemos entonces, ya sé que la integral de u por diferencial de b, que sería en nuestro caso x por e a la x diferencial de x, es igual a u por b. U vale x y b vale e a la x, menos la integral de b por diferencial de u, y b vale e a la x, y diferencial de u vale diferencial de x. Y como podemos notar, la última integral ya es una función más sencilla de integrar, ya es prácticamente por tablas. La idea es reducir la complejidad de la integral al momento de ir aplicando el método por partes. Por lo tanto, podemos decir que finalmente la integral es x por e a la x menos la integral de e a la x es e a la x más una constante de integración. En este otro ejemplo, vamos a analizar ahora ese caso excepcional que les indicaba, donde no siempre el término a reducir puede ser una función algebraica o algo, ¿no? Entonces, este ejercicio tiene la siguiente configuración o característica. Primer análisis. ¿Se puede resolver por el método de sustitución? Entonces notamos que no. Si realiza algún cambio de variable, no me va a repetir, no se va a reducir la expresión. Entonces, nuevamente analizamos un ejercicio donde su forma no es aplicable al método de sustitución. Entonces, pero sí podemos ahora analizar que es un cociente, ¿no? Entonces, que si lo separamos también nuevamente puede ser un producto de dos funciones. Entonces, ahora acá es identificar a quién le llamamos u y a quién le llamamos b, diferencial de b. Entonces,
para aplicar el método por partes, notemos que si yo llamaría diferencial de b al logaritmo al cubo de x, la integral sería muy complicada, ¿no? Entonces, no me conviene llamarle derivada de b, diferencial de b a esta función. Por lo tanto, analizo lo siguiente. 1 sobre x cuadrado, sí lo puedo derivar, ¿no? Pero la complicada va a ser si lo llamo diferencial de b. Pero ¿y qué tal si a lo que estoy marcando, en vez de llamarlo diferencial de b, porque lo usual es llamarlo al logaritmo diferencial de b, ¿qué tal si lo llamo u? Entonces, si u fuera igual al logaritmo neperiano de x al cubo, esta función es más sencilla de derivar. Entonces, derivando, vamos a tener diferencial de u es igual a 3 veces por el logaritmo al cuadrado de x, aplicando las reglas de la cadena, por la derivada del logaritmo, 1 sobre x, por diferencial de x. Ahí ya tenemos la derivada del logaritmo neperiano de x al cubo, la función u. Y de igual forma, la función a integrar sería en este caso, que es más sencilla de integrar, 1 sobre x al cuadrado diferencial de x. Nuestra función es más sencilla de integrar, lo vamos a ordenar un poco y vamos a tener diferencial de b va a ser igual x a la menos 2 por diferencial de x. Realizando su integración, tenemos b es igual x a la menos 2, entonces va a ser x a la menos 2 más 1, menos 1 sobre menos 1. No olviden que no vamos a poner la constante de integración porque al final van a ser absorbidas todas en una sola constante. Por lo tanto, aplicando el método por partes, vamos a tener que la integral es igual a u por b, es decir, estos dos términos, yo lo voy a ordenar menos 1 sobre x por el logaritmo neperiano de x al cubo, menos la integral de b, que es 1 sobre x, por diferencial de u. Y en este caso tenemos 3 logaritmo neperiano de x al cuadrado sobre x diferencial de x. Si lo ordenamos, vamos a tener menos logaritmo neperiano de x al cubo sobre x más 3 integral de logaritmo neperiano de x al cuadrado sobre x al cuadrado diferencial de x. Como notamos, se ha reducido el orden, el grado del logaritmo. Se ha reducido, entonces esa es una ventaja de este método, ¿no? Que nos ayuda a reducir. Sin embargo, pero no puedo resolver nuevamente esta integral tal como está. Entonces, lo que implica realizar nuevamente la aplicación del método por partes, ¿no? Entonces, hay integrales que puedes resolverse con 2 o 3 veces aplicando el método por partes. En este caso, intentemos por una segunda vez para reducir aún más esta integral. Entonces, por lo tanto, yo lo voy a llamar a u, lo vamos a llamar logaritmo neperiano de x al cuadrado. Y recordemos que esta función se deriva y vamos a tener diferencial de u va a ser igual a 2 veces logaritmo neperiano de x por 1 sobre x, por diferencial de x aplicando la regla de la cadena. Y diferencial de b lo vamos a llamar a 1 sobre x al cuadrado diferencial de x. Y recordemos que anteriormente se ha integrado esta función y ya sabemos que su integral es b es igual a menos 1 sobre x, ¿no? Lo que hemos obtenido anteriormente. Entonces, aplicando nuevamente el método por partes, tenemos que la
integral es igual a menos logaritmo neperiano de x al cubo sobre x más 3 la integral. Entonces vamos a tener acá u por b, método por partes. Para esta nueva integral vamos a tener menos logaritmo neperiano de x al cuadrado sobre x menos la integral de b, es decir, menos 1 sobre x por diferencial de u, es decir, por 2 logaritmo neperiano de x sobre x diferencial de x, es decir, este término. Y como notamos, nuevamente se ha simplificado la expresión. Nuevamente, y vamos a tener, distribuyendo este 3, vamos a tener menos 3 logaritmo neperiano de x al cuadrado sobre x, menos por menos, más 3 por 2, 6, 6 veces la integral de el logaritmo neperiano de x sobre x al cuadrado, diferencial de x. Entonces, el grado del logaritmo se ha reducido nuevamente. Sin embargo, con esta reducción aún no basta para poder resolver la integral, pero como notan, no es muy complejo, ¿no es cierto? Entonces, nuevamente aplicamos el método por partes. Y ya sabemos que a u lo vamos a llamar logaritmo neperiano de x y esta función se deriva. Diferencial de u es igual a 1 sobre x diferencial de x. Y que diferencial de b va a ser igual, en este caso, 1 sobre x al cuadrado diferencial de x. Y recordemos que debemos integrar esta función y ya tenemos la función integrada, ¿no? Lo habíamos obtenido anteriormente, que es igual a b menos 1 sobre x. Por lo tanto, reemplazando vamos a tener finalmente que la integral es igual a menos logaritmo neperiano de x al cubo sobre x menos 3 logaritmo neperiano de x al cuadrado sobre x más 6. Y va a ser igual, entonces, esta integral a u por b es menos logaritmo neperiano de x sobre x, realizando el producto de u por b, menos la integral de b, que es menos 1 sobre x, por diferencial de u, por 1 sobre x diferencial de x. Y como notamos, esta integral ya es más sencilla de resolver, es más, ya la tenemos resuelta, ¿no? Que sería la integral de 1 sobre x al cuadrado. Y justamente lo habíamos visto anteriormente. Entonces, en este caso, finalmente tendríamos logaritmo neperiano de x al cubo sobre x menos 3 veces logaritmo neperiano de x al cuadrado sobre x menos 6 veces logaritmo neperiano de x sobre x y menos por menos más 6 veces la integral de 1 sobre x al cuadrado. Ya sabemos que vale menos 1 sobre x. Por este menos se vuelve más por menos, menos se vuelve 1 sobre x. Y como estamos terminando de integrar, aparece más una constante de integración.